contacto con el avión que trasladaba a Chapecoense de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con Medellín. Horas después se confirmó lo que ya a esa altura se presumía y a partir de ahí el desarrollo de la tragedia que tiene cada vez nuevos protagonistas, en este caso el presidente de Brasil. Así es, el presidente de Brasil que decretó 3 días de luto, ¿sí? Algo que vamos a ir compartiendo con ustedes, las imágenes de lo que fue la tragedia y como bien decías vos, escala técnica en Bolivia. Sí. Después cuando se creía que el avión tenía que aterrizar, se perdió el contacto, ya el tiempo dirá qué fue lo que sucedió con respecto a si fue la falta de gasolina en el avión, si fue una falla eléctrica, pero esto era lo que sucedía apenas se confirmaba la tragedia, ¿sí? Decíamos, adversidades por donde se las mire, Pablito. Por una cuestión del lugar donde se encuentra, que no es de fácil acceso. Cerro Gordo se llama, en el municipio de La Unión, una zona montañosa. Exactamente, el clima adverso. Afuera de Medellín, unos 50 kilómetros en el departamento de Antioquia. La noche y la lluvia. Todo ese combo para complicar el trabajo de los equipos de rescate que rápidamente, una vez avisados de la circunstancia, comenzaron a buscar la aeronave y una vez que la encontraron, comenzaron a buscar sobrevivientes entre los 82 pasajeros que tenía el vuelo. Se encontraron en un primer momento 7 supervivientes. Uno de ellos, Alan Ruschel. Así es, Alan Ruschel, que decíamos, después ya íbamos a escuchar el parte médico, que una fractura de cadera y politraumatismos, cortes superficiales en la cabeza. Llegaba cerca de las 3:30 de la madrugada, y como vos decías, con los pocos recursos para llegar a una zona montañosa y después habrá que ver qué recursos tienen los hospitales más cercanos. El avión, un British Aerospace 146 para trayectos cortos, operado por la aerolínea boliviana Lamia. Decíamos 82 pasajeros, la mayor parte integrantes de la comitiva del Chapecoense, los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia, colegas, periodistas que viajaban a Medellín para desarrollar sus actividades en el contexto de lo que iba a ser el partido de ida de la finalísima. 7 fueron las personas que pudieron ser rescatadas por los diferentes cuerpos de seguridad y de ellas 5 las que han sobrevivido y que son las que concitan ahora la atención de todos, las que están recibiendo la atención necesaria de acuerdo a cada circunstancia en los diferentes nosocomios. Alan Ruschel, que decíamos fue el primero en llegar, el defensor, el lateral de 27 años. Jackson Follman, el arquero, ¿sí? Lamentablemente la información nos llega que Danilo, el otro arquero, el que fue héroe frente a San Lorenzo, también falleció, fue uno de los sobrevivientes y terminó falleciendo. Follman, decíamos, con pronóstico reservado en el Hospital San Vicente, Fundación de Río Negro. Rafael Hensel, el único periodista hasta ahora con vida, 22 colegas que han estado allí mientras vemos las imágenes del accidente. Ya con luz de día, vean el lugar a donde se produjo la tragedia y lo complicado que era. De hecho, contaba Elkin Ospina, el alcalde de La Ceja, la localidad en la que se encuentra este cerro, que rápidamente un helicóptero de la Fuerza Aérea intentó llegar a la zona y tuvo que volver. No había manera de bajar por las condiciones climáticas, por la nula visibilidad, y por eso los equipos de rescate llegaron vía terrestre, lo que complicó un poco más el operativo de rescate de aquellos que fueron encontrados con vida. Hablábamos también del periodista Rafael Hensel, que según el parte médico, traumatismo de tórax y fractura en su pierna izquierda. La única mujer que fue un auxiliar de vuelo Jimena Suárez, que hasta ahora está estable. Algunas de las informaciones que van llegando con el correr de las horas, y es lo que decías vos, ¿no? Fíjate el lugar, el acceso, ahí imposible, salvo alguna que otra camioneta, después a pie, después habrá que ponerle atención a los sobrevivientes, ver si en algún momento pueden o no ser trasladados, porque hablábamos anteriormente del traslado hasta Medellín, hay 50 kilómetros de zona montañosa. Sí.
Sí, nuestro compañero Wilder Marín, que obviamente llegó desde Medellín, nos decía que era más de 1 hora de trayecto por las condiciones de esas rutas. Allí se produjo contacto de la aeronave con tierra y ese fue el lugar que se transformó en el epicentro de todas las búsquedas. Y después las historias que iremos compartiendo, como por ejemplo la de Martinuccio, el argentino, que por una lesión no pudo viajar y se terminó salvando. Después el hijo del presidente, que había perdido el pasaporte a último momento y no pudo embarcar en ese vuelo. En San Pablo. En San Pablo. San Pablo fue a Santa Cruz de la Sierra, parada técnica, y de Santa Cruz de la Sierra había emprendido el viaje hacia Medellín. Allí están las imágenes y así como decías, Pablito, ¿no? Esto en plena luz del día, pero hablamos de por lo menos 6-7 horas pasadas el accidente, que fue, sí, cerca de las 11:30 de la noche, que la aeronave perdió contacto, que se esperaba al equipo de Chapecoense para seguir haciendo historia, un equipo que ya en la misma clasificación, ¿no?, festejaba el haber llegado por primera vez a esa instancia. Equipo que la semana pasada dejó afuera a San Lorenzo de la final de Copa Sudamericana. Ya pasa a ser anecdótico el tema de la final. Sí, paradójicamente no son pocos en las redes sociales los que se acuerdan de Danilo, que mencionamos, que fue uno de los héroe, que pudo ser rescatado, sí, pero que no pudo mantenerse con vida, más allá de la búsqueda y del apoyo de los equipos médicos por las lesiones y los traumatismos que había sufrido, con esa tajada en el último instante que le cambió la vida a la serie, sí, con San Lorenzo. Hubiera sido el clasificado a la final. Más escenas que nos permiten comprender lo difícil que era trabajar. Claro. Imagínense esto, que ahora lo ven así, dificultoso, como lo ves, escaladas, montañas, árboles, bueno, los destrozos de la aeronave. Pero pensá que las primeras horas, que son vitales, se realizó esto en la oscuridad absoluta prácticamente. Elio Neto, el último sobreviviente. El último que pudo ser rescatado. Rescatado, sí, bajo el fuselaje. Decíamos, se pensaban que ya no había más supervivientes y sin embargo el defensor lo terminaron, gracias a Dios, encontrando, rescatando y trasladado al centro de salud más cercano. Habrá que esperar para ese parte médico y después ayornar, ¿no?, los partes médicos de acuerdo a la evolución, algunos de ellos que están siendo ya operados, que están en un quirófano. En ese sentido, todo Medellín, toda Colombia se puso al servicio de la posibilidad, después de que lleguen familiares de los sobrevivientes. De hecho, se estaba trasladando el embajador brasileño de Bogotá, donde tiene su sede, a Medellín. Esto que contábamos de Michel Temer, el presidente, que decretó 3 días de duelo por la tragedia que sacude la estructura del fútbol, no solo en esta parte del mundo. Ya hemos ido compartiendo repercusiones a lo largo y a lo ancho del planeta de diferentes protagonistas, ya no solo que conocían a algunos futbolistas, algunos integrantes del cuerpo técnico de Chapecoense, sino por la tragedia aérea en sí misma. Más de 150 personas trabajando en el rescate, equipos de ambulancia, camionetas 4x4, que decíamos de la única manera que podían llegar, 18 unidades de rescatistas. Y como siempre las redes sociales nos permiten estos, ¿no? Escuchemos. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Viadinho, Caduzinho, Acre, depois nós vamos para onde, Cadu? En el vuelo, con la alegría de ya seguir haciendo historia para enfrentar al Atlético Nacional en la final de Copa Sudamericana. Manda um alô aí pra galera, agora vai sair, vai partir. Valeu.
Josimito. É nóis. Bora. Esto sucedió en el aeropuerto de Sao Paulo, previo a abordar ese avión, y para poner un poco en contexto cómo vivía Chapecoense esta circunstancia, recuerden ustedes que en 2009 este equipo jugaba en la 4ª división del campeonato brasileño. Así empezaba el viaje de Alan Ruschel, defensor. Que fue el primero, ¿no?, en llegar al hospital 3:30 de la mañana. Decíamos, mientras el plantel de Boca así realizaba el minuto de silencio en el comienzo de su actividad del día, ellos también sacudidos por la información que a esa altura ya estaba confirmada de lo que había sucedido. Decíamos, un equipo en 2009 jugaba en 4ª, en 2002 en 3ª, en 2003 en 2ª del fútbol brasileño. En 2014 recién su primer contacto con los gigantes, y ya en 2016 tenía la oportunidad de formar parte de esta final sudamericana. El partido más importante de la historia de Chapecoense iba a ser este. No fue la excepción River, que se sumó al minuto de silencio también en el inicio de la práctica, del entrenamiento. Y recién con el plantel de Boca, de River, ¿no?, pensar que fue el mismo avión que trasladó a la selección argentina 18 días atrás, ida y vuelta a Belo Horizonte. Vía redes sociales, la mayor parte de los equipos argentinos expresó sus condolencias ante el Chapecoense. Por ejemplo, lo hizo Boca en su cuenta de Twitter, expresando que el fútbol está de luto. Boca se solidariza y acompaña el dolor de la familia tras la tragedia aérea del equipo chapecoense. También River Plate se solidariza y envía sus más profundas condolencias a Chapecoense.